A manera de resumen, entonces, para interpretar correctamente gases arteriales debemos tener lo siguiente. Ninguna compensación pulmonar o renal llega a sobrecorregir. Si esto ocurre es que hay dos trastornos a la vez. Es importante para interpretar trastorno mixto. Supongamos que en el algoritmo siguiente el pH es normal y o está abajo a la izquierda o está alto, el algoritmo sigue como sigue. Si está bajo el pH se debe a una acidosis. Si el bicarbonato es el bajo, se debe a una acidosis metabólica. Si el presión arterial de CO2 está alto, se debe a una acidosis respiratoria. Ahora, si el pH está alcalótico y el bicarbonato está alto, esto corresponde a una alcalosis metabólica. Y si el CO2 está bajo, esto corresponde a una alcalosis respiratoria. De manera que esta es una forma sencilla de interpretar el primer paso de los gases arteriales. Si el pH está normal, hay compensación o alteración mixta, uno de los dos. Ahora, cuando el pH está bajo, entonces de entrada debe el algoritmo ampliarse de la siguiente forma. Se mira el CO2, si el CO2 está bajo y el bicarbonato está bajo, se debe entonces de diagnosticar una acidosis metabólica. Ahora, una vez que usted diagnostica acidosis metabólica, tiene que seguir explorando el trastorno ácido-base. Si hay un incremento de la PSA2, o sea, compensación pulmonar, agregado al descenso del bicarbonato, entonces se trata de una acidosis metabólica pura. Pero si el descenso del CO2 es mayor al esperado, hay acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria agregada. Si el descenso del CO2 es menor que el esperado, entonces hay una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Ahí se avanza un trastorno dual de punto de vista gasométrico. Y después vemos el algoritmo cuando las alteraciones en acidosis metabólica del delta GAT y del anion GAT, que sería para trastorno triple. Ahora, en relación al CO2, el pH bajo con CO2 alto, entonces, y el bicarbonato alto, esto se trata de una acidosis respiratoria. Debemos ver factor de compensación renal. Si el incremento del bicarbonato agregado para el incremento del CO2 se corresponde, eso es una acidosis respiratoria pura. Si el incremento de bicarbonato es mayor a lo esperado, de acuerdo a las fórmulas de Winter, entonces tenemos acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. Y si el incremento del bicarbonato es menor al esperado, de acuerdo a los factores de compensación, tenemos acidosis respiratoria más una acidosis metabólica agregada. En el caso de manera de resumen, entonces la interpretación de gases sigue varios pasos, como ya conocemos, 5 pasos. Primero el pH, lo cual determina cuál es el trastorno primario, después el CO2, el bicarbonato. Eso va a dar una posibilidad, o es un trastorno metabólico o es un trastorno respiratorio. Si es metabólico, debemos buscar el anion GAT. Si es respiratorio, debemos buscar si es puro o hay un problema mixto. Igualmente pasa si el problema es respiratorio, es agudo o crónico, y si hay el componente metabólico está compensando, es puro o es mixto. Veamos un ejemplo. En este caso el bicarbonato es 8, el sodio 125, el cloro 100. El anion GA calculado nos da 17. Por lo tanto es un anion GA alto. De manera que aquí establecemos una acidosis metabólica de anion GA alto. Debemos de hacer un paso importante que es corregir el bicarbonato en base al anion GAT. El bicarbonato medido, que en este caso fue 8, más el anion GAT menos el valor normal, el anion GAT calculado menos el anion GAT normal, que lo damos como 12. Entonces, bicarbonato corregido equivale a 13. Como el bicarbonato corregido es menor de 22,
como habíamos estudiado en las láminas pasadas, se trata de una acidosis metabólica no anion GAT asociada. Si hubiese dado este bicarbonato corregido más de 26, estaríamos en presencia de una acidosis metabólica anion GAT alto con alcalosis metabólica agregada. De manera que ahí se va haciendo más complejo en la medida que usted va introduciéndose en aspectos de compensación renal y pulmonar. En este caso, una acidosis metabólica, el bicarbonato está en 8, el CO2 en 30. Se calcula la CO2 esperada por compensación pulmonar. Se aplica la fórmula de Winter, que nos da que el CO2 esperado debe de estar entre 18 y 22. Como el PCO2 de este paciente está en 30, se concluye que la PCO2 medida es mayor que la esperada, por lo tanto hay una acidosis respiratoria asociada a la acidosis metabólica. De manera que así se va concluyendo en una acidemia por acidosis metabólica, trastorno primario, anion GAT alto y no anion GAT asociado y con acidosis respiratoria asociada, de manera que un trastorno cuádruple tiene este paciente. En este caso, otro caso, ejemplo, pH 718, CO2 80, bicarbonato 30 y sodio 135 y cloro 93. Empezamos con el pH, vemos que está acidótico, el CO2 está acidótico, el bicarbonato está alcalótico. De manera que de trastorno primario se trata de una acidosis respiratoria. Ahora tenemos que saber si es crónico o agudo y cómo está compensando el riñón. ¿Qué hacemos? Bueno, por el pH vemos que estamos en una acidemia importante. Estudiamos al estar acidémico tenemos que calcular el bicarbonato corregido. Si nos da más de 26 hay alcalosis metabólica, y si el CO2 da menos de 36 hay alcalosis respiratoria. En la medida que aplicamos la fórmula. En este caso el paciente tiene un CO2 de 44, está en 44 el esperado, hay una acidosis respiratoria agregada, sobreagregada a la condición base. El paciente, hacemos el cálculo es una acidosis respiratoria, vemos cómo se comporta el bicarbonato y el CO2 alterado en este paciente. Ambos están alterados, trastorno mixto. Si el exceso de base debe estar en menos 2 a más 2, si está fuera de menos 2 más 2, concluimos también, otra forma de concluir que el problema es metabólico. Si es agudo o crónico, debemos aplicar la fórmula también de Winter. Si es aguda el problema, el pH 740 menos 0,08 por la diferencia del CO2 medido menos el normal nos da 7,08. De manera que el pH calculado está muy por debajo del pH que se le midió al paciente, 7,18. Si es crónico, aplicamos la otra fórmula, 7,4 menos 0,03 por el CO2 medido sobre el normal, y eso nos daría 7,28. Ahora, entonces comparando, si el problema que tiene el paciente es agudo, el pH calculado está muy por debajo del medido. Quiere decir que este paciente tendría un componente acidótico metabólico agregado. Si el pH medido del paciente se deberá estar en 7,28 de acuerdo a la fórmula, si es crónico el problema, vemos que el pH del paciente también es menor que el de que debería dar la compensación renal.
se concluye que hay un componente acidótico metabólico en este paciente. En acidosis respiratoria, entonces, en este paciente, con los valores que hemos visto, se concluye que el bicarbonato medido, que es el esperado, es igual al esperado, que el trastorno es puro o compensado. Entonces se trata de una acidemia por acidosis respiratoria, disturbio primario, un componente agudo y crónico, o sea, una enfermedad broncopulmonar obstructiva agregada sin disturbio metabólico asociado. Ejemplo 5, vemos un pH 751, el CO2 en 47, el bicarbonato 38 y el sodio 135 y el cloro 86. Vamos a aplicar los pasos. El primer paso, vemos que el pH está alcalótico, el CO2 está acidótico, el bicarbonato está alcalótico. De manera que esto se trata de un trastorno metabólico por la alteración fundamental del bicarbonato 38. Lo normal es 24. Vamos a empezar a ver el pH. Entonces traemos una alcalemia. La alcalemia de este paciente, el bicarbonato está más de 26, hay un componente alcalótico metabólico. Si el CO2 es menor de 36, habría un componente de alcalosis respiratoria. El paciente tiene CO2 en 47 y bicarbonato en 38, de manera que el problema de este paciente tiene CO2 y bicarbonato alterado. Esto da un trastorno mixto. Consecuencia, si el exceso de base es menos 2 o más 2, está dentro de esto, es respiratorio, y si es más de menos 2, es metabólico. Calculamos el anion Ga de este paciente. Vemos que el anion Ga da 11, es un anion Ga normal, una acidosis metabólica no anion Ga asociada. Hay una alcalosis, metabólica no anion Ga asociada. Como alcalosis metabólica por bicarbonato de 38, vamos a aplicar el factor de compensación de alcalosis metabólica. Aquí deberíamos aplicar la alcalosis metabólica, la forma de compensación para leve o moderada, porque el bicarbonato está menos de 40, entonces aplicamos 0,9 por bicarbonato más 15 más o menos 2. Y eso nos da que el CO2 esperado para esta alcalosis metabólica debería estar entre 47 y 51. Se concluye que la PCO2 medida del paciente, 47, está por debajo de la esperada. Hay una alcalosis respiratoria agregada al trastorno. En conclusión, alcalemia por alcalosis metabólica, trastorno primario con ligera alcalosis respiratoria. Otro ejemplo, un pH 739, el CO2 en 30, el bicarbonato en 18, el sodio en 150, el cloro 100, exceso de base menos 5.7, vamos a ver de qué trastorno se trata. El CO2 de este paciente está por debajo, el bicarbonato está por debajo, hay un componente entonces metabólico en primario y mixto de secundario. El pH del paciente tiene eufemia, es decir, el pH está compensado. Si el CO2 está menos de 36, estamos en presencia de alcalosis respiratoria, la paciente tiene 30, y si el bicarbonato está menos de 22, en este caso está 18, hay una acidosis metabólica asociada. Como está eufémico el paciente, el bicarbonato y el CO2 están alterados, es un trastorno mixto, y donde predomina el componente metabólico, porque el exceso de base de este paciente es menos 5.7. Se calcula el anion Ga, el anion Ga da 31.5, da un anion Ga súper elevado. Hacemos la corrección
del bicarbonato y vemos que